sobre los trabajadores del Poder Judicial, primero que tengan tranquilidad, que la reforma judicial que se presentó no implica de ninguna manera afectar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Esos permanecen intactos, que tengan esa certeza. Lo que estamos hablando pues es de los magistrados, de los jueces y de los ministros de la Suprema Corte. Pero los trabajadores no van a tener afectados. De hecho, leí una declaración del secretario general del sindicato que va a dialogar va a participar en los diálogos que abrió el Parlamento, y no es el sindicato quien está llamando a la manifestación, sino otros trabajadores. Desconozco quiénes sean quienes estén convocando a una movilización el 1 de julio. Pero que tengan certeza de que no se va a afectar para nada sus derechos laborales. Y pues sería importante que participaran en el Parlamento, y ya si es necesario, pues ya platicar con nosotros. Recuerden que aun cuando estamos en transición, hoy tenemos un gobierno. Entonces es importante también pues que platiquen con el gobierno del presidente a través de la Secretaría de Gobernación, y si es necesario pues también lo recibimos, ¿no? Pero hoy está abierta la puerta ahí en el Parlamento abierto, y que sepan que no se van a afectar sus derechos laborales. Los representantes del Poder Judicial y a los integrantes del sindicato de los trabajadores del Poder Judicial. El tema que ahora nos ocupa en este foro tiene que ver con la austeridad, fideicomisos y derechos de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Y respecto a ello fijaré la posición jurídica y política. En principio afirmaré categóricamente que los derechos laborales de las personas que trabajan en el Poder Judicial de la Federación serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que correspondan considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones, apoyos médicos, seguros, aguinaldos, prestaciones y cualquier otra obligación de carácter laboral, es decir, todos los derechos y las conquistas laborales de los trabajadores por disposición constitucional estarán a salvo. La propuesta de reforma, esta propuesta de reforma establece que luego de que ésta sea aprobada, se llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, los fideicomisos, los mandatos, los contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria. Así también se establece un plazo de 90 días para enterar la totalidad de los recursos remanentes con dichos instrumentos. Los recursos serán concentrados en la tesorería de la Federación. Por su hospitalidad, decirles que el día de hoy, tema que vamos a analizar, que ayer de manera tangencial se revisó en Guadalajara, tiene que ver con algo que para nosotros es irreductible, que no está sujeto a discusión y sí a perfeccionamiento: la garantía del respeto a los derechos adquiridos de todos los trabajadores al servicio del Poder Judicial. Hay dos fideicomisos que están alojados fuera de ley, pero que están alojados con participación, aportaciones de los trabajadores en la Judicatura Federal. En el Consejo de la Judicatura Federal hay dos fideicomisos, pero incluso ellos, el propio 10º transitorio de la iniciativa considera su respeto
a las aportaciones y a los derechos adquiridos por los trabajadores. Vamos a profundizar en su redacción, así lo hemos platicado con los trabajadores al servicio del Poder Judicial y hoy estaremos atentos a su propuesta que le dé certidumbre a ellos sobre este derecho adquirido. Buenas tardes, soy Hamlet, los saludo desde el Senado de la República. Hoy sesiona la Comisión Permanente y recibimos a la magistrada Cayetano. Estamos hablando de la reforma al Poder Judicial Federal y de las entidades federales. Muchísimas gracias, diputado. Cuéntame un mito y una realidad de la reforma al Poder Judicial. Hay un mito en cuanto al personal. Dicen que vamos a destituir a todos los servidores públicos del Poder Judicial Federal. Eso es falso. Se van a garantizar sus derechos y sus prestaciones. Ya lo dijo la doctora Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una realidad, vamos en contra del nepotismo, que ha sido un cáncer del Poder Judicial Federal, que no permite que ustedes, como actuarios, como secretarios, aspiren a ser jueces si no son sobrinos, si no son hijos, si no son parientes de algún titular. Y el hecho que ya no va a existir profesionalización en quienes se postulen, ¿es verdad? Hay que abrir el panorama. Tenemos casos de ministros de la Corte que han sido muy exitosos y que no provienen de la carrera judicial. El ejercicio de la profesión de abogado es muy amplio. Por ejemplo, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, su último trabajo antes de ser ministro de la Corte fue regidor del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara. El ministro Valls fue diputado federal por el PRI. ¿Qué decir del ministro Cosío, ahora litigante? Él provenía de la academia, no de la carrera judicial. Tenemos que abrir esas oportunidades y sobre todo para ustedes, para los jóvenes. Muchísimas gracias por la invitación y por aclararnos estas dudas. Magistrada. Por lo tanto, es falso que la carrera judicial no se va a respetar. Claro que se va a respetar. También es falso que los derechos de los trabajadores van a ser conculcados. No es así. Incluso los derechos, las prestaciones ganadas por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación serán respetados. No solo los derechos laborales de todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y quisiera decir que también, por lo mismo, no podemos nosotros estar pensando en que la iniciativa no va a sufrir ninguna modificación, que ninguna coma será tocada. Nadie ha dicho de nosotros de eso. Finalmente, me interesa hablar el tema que es el de nado sincronizado en estos días, la famosa sobrerepresentación.